¿Qué pasa, gente? Hoy os traigo otros 3 mini what if sueltos al canal. Para quien no sepa lo que es un what if, se tratan de historias alternativas donde un pequeño o gran cambio en cierto punto de la historia tendría consecuencias imprevistas en el desarrollo de la misma. Como esto es un canal de Dragon Ball, obviamente van a ser historias de Dragon Ball, y como veis por la miniatura e imagen que tenéis de fondo, los protagonistas de las historias de hoy serán Mr. Satan, Tensian y Super 17. Aclaro que le cogí el gusto a hacer una historia estúpida en el anterior vídeo de estos, así que la de Tensian no va a ser muy seria, pero espero que graciosa por lo menos. Como siempre, un saludo a los miembros del canal que hacemos en todos los vídeos, y si queréis disfrutar de esa y otras ventajas como ver estos vídeos un día antes, tenéis la pestaña de miembros en mi perfil. Sin más dilación, agarrad algo de picar, echad el asiento para atrás y disfrutad de las historias. ¿Qué pasaría si Mr. Satan fuese un superhéroe de verdad? Empecemos con una historia algo más sencillita, y esa es hacer que Mr. Satan sea literalmente un superhéroe. La historia ocurriría tras la saga de Buu, en el periodo en el que las esferas del dragón aún se están recargando, por lo que la gente no olvidó quién es Majin Buu. Satan sabe que la gente de Satan City y de todo el mundo tiene miedo de que algo pueda volver a ocurrir. En el pasado fue Cell, ahora ha sido Buu, y en el futuro quién sabe qué ocurrirá con la Tierra o contra qué peligro se tendrá que enfrentar. Sabiendo que el mundo entero piensa así, Satan decide tomar una posición más activa. La gente de la Tierra confía en él para protegerles, y no puede decepcionarles. Quizás sea demasiado mayor para aprender todos esos trucos de ki que ha visto hacer a Goku y los demás, o incluso su hija también los logró, pero no es suficientemente mayor para combatir contra el crimen del día a día. Sin embargo, Satan no está solo en su lucha contra el crimen. El Gran Saiyaman y la más reciente Gran Saiyaman 2 ya están salvando a la población, y está claro que esa gente tiene superpoderes de verdad. Un humano normal y corriente no puede competir contra ellos. Los días pasan y la mente de Mr. Satan no para de pensar en ello. Quizás sea hora de pedirles ayuda a alguien, y conoce a la persona ideal. Gracias a su reciente amistad con el Dragon Team, Satan decide visitar a Bulma. En Capsule Corporation siempre están desarrollando tecnología innovadora, seguro que tiene algo que le pueda servir. Bulma aún no confía mucho en él, al fin y al cabo se llevó todo el mérito de la derrota de Cell, pero gracias a Vegeta sabe que sin su ayuda no hubiesen podido derrotar a Buu al pedir a todo el mundo parte de su energía, y encima sus ganas de ayudar a la gente son genuinas. Quizá pueda hacer algo por él. Rebuscando entre algunos planos que tiene sobre la mesa, Bulma pide a Satan que espere unos días y le dará una sorpresa, por lo que el campeón del mundo regresa a su casa ilusionado, aguardando que llegue la llamada de Bulma. Finalmente, la presidenta de Capsule Corp hace su aparición en casa de Satan, y le pide a los criados de la casa que abandonen la habitación donde tiene lugar la reunión, pero también que avisen a Videl y Gohan de que vayan para allá. Satan no comprende por qué su hija y su novio tienen que estar presentes. Es más, le gustaría que el hecho de intentar ser un superhéroe se mantuviese en secreto. Pero su incertidumbre pasa sorpresa cuando ve al Gran Saiyaman 1 y 2 entrando por la ventana. Ambos superhéroes saludan a Bulma y Mr. Satan está a punto de estrecharles la mano, cuando el Gran Saiyaman se quita el casco para revelar que es Gohan, sorprendiendo al campeón que se cae al suelo en cuanto ve que el Gran Saiyaman 2 se quita también su casco y revela ser Videl, su propia hija. Los jóvenes piden perdón a Mr. Satan por haber mantenido el secreto de su identidad todo este tiempo, pero en cuanto Bulma les llamó para el tema, sabían que era hora de contárselo. En ese momento, Bulma saca un reloj de su bolsillo y le pide a Mr. Satan que se lo ponga y pulsa el botón de su lateral, transformándose en el Gran Satan Man. El traje amplifica ligeramente la fuerza de su portador, permitiendo que pueda realizar grandes saltos e incluso disparar energía por las manos, aunque no como si fuesen ondas de ki normales, pues consume una gran cantidad de la batería del traje. Quizá no sea lo mismo que Gohan y Videl, pero esperan que con esos trajes se sienta más a gusto peleando contra el crimen, sobre todo porque está hecho con la misma tecnología que los trajes Saiyan, dándole una gran resistencia y siendo antibalas, una de las principales preocupaciones de Mr. Satan si quería parar robos. Gohan y Videl tenían pensado dejarlo de los superhéroes durante un tiempo, pues se acercan los exámenes finales, y que Mr. Satan quiera proteger Satan City es bueno para ellos. Con todo solucionado, Mr. Satan se muere de ganas por salvar a alguien, por lo que intenta saltar por la ventana para probar los supersaltos, aunque tropieza con la cortina y cae directo contra el suelo. Bulma, Gohan y Videl se asoman para ver si está bien, pero el campeón se levanta como si nada, sacude un poco el polvo y da un salto para comenzar a buscar el crimen. Videl le dice a Bulma que quizá haya sido muy irresponsable dejarle ir solo. Confía en su padre, pero ahora que ha visto lo que es la fuerza de verdad con la familia de Gohan y sus amigos, no sabe si tendrá la confianza de derrotarles. Por suerte, Bulma no solo es buena con la tecnología, sino que tiene planeados unos pequeños trucos bajo la manga, aprovechando esa habilidad de transformación de Oolong y creando un villano falso para que Mr. Satan pueda conseguir confianza y quedar bien frente a la gente. Con el plan en marcha, el Gran Satan Man comienza a salvar joyerías del gran robot Ramen, o incluso a ahuyentar a la gran bestia toro demonio del pueblo cercano.
Finalmente llega el día de la verdad, en la que un crimen sucede y una importante figura política es secuestrada por un grupo terrorista. Todo el mundo llama a Mr. Satan para pedirle ayuda, y poniéndose el traje, pone rumbo hacia la mansión donde la policía tiene el sitio rodeado. Al ver acercarse a Satan Man, abren hueco para que se enfrente a los secuestradores, pero esta vez los puñetazos no son todo, pues sabe que en cuanto se acerque mucho, los rehenes estarán en peligro. Bulma tiene algo de miedo de que se vuelva demasiado confiado, pero al final del día, Mr. Satan sigue siendo él mismo. Usando uno de los megáfonos de la policía, comienza a hablar con los secuestradores. Estos realmente no quieren hacer daño a nadie, pero tras el ataque de Majin Buu perdieron sus casas y trabajos por culpa de la destrucción causada. La gente revivió, pero muchos quedaron incapaces de volver a sus vidas anteriores, y con el tiempo se han visto obligados a una vida de crimen. Entre lágrimas, exigen 5 millones de Zenny y una cápsula con un helicóptero, pero mientras la policía quiere entrar y acabar con ellos, el gran Satan Man se quita el casco y hace una llamada. Rápidamente, una limusina aparece en escena y le da un maletín a Mr. Satan frente al asombro de todos. Lentamente, el héroe del pueblo va con las manos levantadas, acercándose a la casa, y cuando los secuestradores la amenazan, él simplemente dice que va a darles lo que piden. Tienen razón, nadie quiere recurrir a una vida de crimen para sobrevivir. Y si este grupo ha llegado a tanto, es porque verdaderamente están desesperados, y posiblemente lo hagan por sus seres queridos. No puede dejar que alguien así vaya a la cárcel o fastidie su vida por una tontería. Al llegar a la puerta, mete por la ventana el maletín y una cápsula de helicóptero, mientras pide a los policías que se alejen y vayan, que él ya tiene todo el asunto bajo control. Las fuerzas de la ley dudan un poco, pero por respeto a su salvador le hacen caso y los secuestradores lanzan la cápsula fuera de la casa, para asegurarse que es un verdadero helicóptero. Al final, estos escapan y la policía pide explicaciones a Mr. Satan, pero este les manda a callar. Para él, 5 millones no son nada, y para esas pobres almas lo eran todo. En esta situación, la única forma de salvar a todo el mundo era acceder a sus condiciones, pues aunque lograsen rescatar a los rehenes, los secuestradores habían pasado años en la cárcel, y nada habría cambiado. Ser un superhéroe no significa solo pegarle a los malos y salvar a los buenos. Ser un superhéroe es estar ahí para la gente de a pie, ayudar a todo aquel que lo necesita, sea de los buenos o haya tenido que ir por el camino del mal en contra de su voluntad. Su objetivo era hacer que la gente se sintiese segura al tener a Mr. Satan, pero eso no significa pegarle a los desfavorecidos por cometer un error en sus vidas. Satan no es el salvador del mundo solo por su fuerza, sino también por su comprensión. Sabe los peligros que puede haber ahí fuera con criaturas como Celobu. No va a permitir que los ciudadanos acaben los unos con los otros. Esta vez, quien resolvió el conflicto no fue el gran Satan Man, fue el propio Mr. Satan usando su influencia para que la situación no empeorase. Ahí es cuando se da cuenta de que quizás ser un superhéroe no sea lo suyo, pues al fin y al cabo ya hay mucha gente que le considera un héroe y confía en él. Por disfrazarse de asaltos no va a cambiar nada. Al volver a casa, Videl le abraza y está muy orgulloso de él por haber actuado como un héroe de verdad. Satan llora en los brazos de su hija pues tuvo miedo al acercarse a los secuestradores. A partir de ahora, el gran Satan Man dejará el traje colgado y Satan ayudará siendo él mismo, dando seguridad a la gente y ayudando en la reconstrucción de las ciudades destruidas, al igual que fomentando la contratación de nuevos empleados. Gohan, con su traje de gran Saiyaman, mira la escena desde la ventana y sale volando en mitad de la noche, con una sonrisa en la cara. ¿Qué os ha parecido? Este What If no cambiaría mucho la historia, pero daría una mejor perspectiva sobre el cambio de actitud de Mr. Satan frente a los guerreros Z, y cómo al principio el resto dudan un poco sobre si aceptarla dentro del grupo o no. Como veis, la imagen del gran Satan Man la he tenido que sacar a Dragon Ball Fusion, así que lo siento mucho porque la calidad sea así. Por ahora, aprovecho para recordaros que deis like, suscribáis y comentéis, y comencemos con la historia de Ten Xian. ¿Qué pasaría si Ten Xian tuviese una freidora de aire? Sí, esta es la historia estúpida de las tres, pero no por ello menos importante. Todo comenzaría en uno de los cumpleaños de Ten Xian durante el intervalo de 7 años previos a Majin Buu. En él, Yamcha le regalaría una freidora de aire de último modelo que consiguió en un concurso, pero como ya tenía una, no sabía qué hacer con ella. Tien le agradece por cordialidad, pero lo cierto es que no es precisamente bueno con la tecnología, y le cuesta comprender incluso cómo se enciende. Por suerte para él, Chaozu no tiene ningún problema y comienza a hacer patatas fritas o pescado mucho más fácilmente que antes. Tien, pensando en los peligros de que Chaozu se queme, esconde la freidora en lo alto de un armario y se olvida de ella durante años, hasta que en la limpieza de primavera después de la llegada de Majin Buu la reencuentra. De nuevo, le da miedo utilizarla por no entender, pero Chaozu le acaba convenciendo de que pruebe a hacer cosas simples con los que recogen de su granja. Primero empieza aprendiendo a cocinar verduras, y aunque se le quemen un poco, Tien no desiste en su intento de mejorar. Todos esos años como luchador de artes marciales le han forjado un carácter de no rendirse nunca.
y aunque sean cosas tan triviales como cocinar con una herramienta extraña, él no parará. Lenta pero inexorablemente, Tensian cocina cada vez cosas más y más difíciles, pero no se detiene. En lugar de aceptar su victoria frente a la tecnología, Tien decide dejar de seguir recetas y empezar a crear. Como luchador de artes marciales, tiene grandes conocimientos sobre dietas equilibradas para mejorar el entrenamiento, y la freidora de aire que usa menos aceite incluso es perfecta para estas. Además, debido a que le encanta tanto usarla, comienza a repartir comida cultivada y cocinada por él a la gente de los pueblos cercanos, para que la prueben. Esto provoca que se extienda la voz del increíble granjero cocinero artista marcial que vive en las montañas, y Bulma va a visitarle para felicitarle por sus logros. Se queda impactada al descubrir que comida tan sabrosa pueda ser sana, y como está obsesionada con mantenerse joven, sabe que esto será perfecto, e idea un plan para que Tien escriba un libro de recetas que pueda usar, y además serviría para ganar dinero para invertir en sus cultivos. Al principio, Tien no tiene muchas ganas de ello, pero entre Bulma y Chaozu consiguen que publique el libro de 151 recetas para combatir el hambre y a los malos, en el cual detalla perfectamente 151 platos sanos que se pueden cocinar en freidora de aire junto a una nota sobre qué tipo de entrenamiento se ve mejorado tras comer cada una de ellas. Como era de esperar, gracias al marketing de Capsule Corporation y las recetas de Tensian, el libro se vuelve un éxito de la noche a la mañana. Incluso el presentador de los Tenkaichi Budokai viaja a la granja de Tien para pedirle que le firme su copia, y empiezan a bromear que si sigue entrenando, quizá pase de presentador a competidor. Sin embargo, no solo el presentador le visita. Muchos artistas marciales quieren conocer al hombre que mejoró tanto sus entrenamientos, y chefs de todo el mundo quieren visitar al genio tras de las recetas del libro. La mayor sorpresa fue cuando Launch regresó de nuevo, y le dieron un intento a su relación. Ahora Tensian no está exclusivamente centrado en el entrenamiento y su granja. También adora pasar tiempo con la Launch buena cocinando, combinando la entrega de comidas a domicilio de esta con las sabrosas recetas de Tien. Con el tiempo, nuestro tríclope favorito acabaría consiguiendo suficiente dinero entre las comidas a domicilio y ventas de su libro para abrir su propio dojo / escuela de cocina, donde los estudiantes podrían elegir entre entrenar las artes marciales, practicar sus dotes culinarias en freidora de aire o combinar amplios cursos en el conocido especial de guiozas y tortilla de cangrejo. Cuando Goku va a visitarle para convencerle de unirse al torneo del poder, Tien intenta rechazar su oferta primero, pero se da cuenta de que, conociendo a gente de otros universos, quizá consiga hortalizas nuevas para cultivar, y accede encantado a participar mientras Chaozu y Launch se encargan de la escuela, junto a Yurin, que dejó sus ansias de venganza de lado y comenzó a trabajar como profesora auxiliar al haber sido estudiante de la escuela Grulla en el pasado. ¿Quién diría que una freidora de aire sería todo lo que Tien necesitaba para mejorar su vida? Bueno gente, como veis este What If era un poco más a broma que para intentar tomarlo en serio, pero me sorprende cómo me ha quedado, porque al principio solo tenía en mente que Tien iba a tener la freidora y haría comida sana, poco más. Por ahora recordad que podéis usar el código AlvaroG, todo en mayúsculas para vuestras compras en Paddies, como dice la imagen, y pasemos al tercero y último. ¿Qué pasaría si Super 17 estuviese en el Torneo del Poder? El Torneo del Poder fue un intento desesperado de cada universo por preservar su existencia. Cada guerrero necesitaba estar en su máximo potencial para garantizar la supervivencia del suyo. Tras reunir un equipo de 10 luchadores, los guerreros del universo 7 se dieron cuenta de que aún estaban en desventaja frente al abrumador poder de algunos universos, sobre todo al saber que prácticamente todos los universos atacarían al suyo nada más comenzar. Esto llevó a Bulma a proponer un plan desesperado. Si el universo 7 quería aumentar sus oportunidades, necesitaban mejorar a uno de sus luchadores clave. Y el elegido fue el androide 17. Después de que Goku reclutara al androide 17 de su tranquila vida como guardabosques, Bulma propuso la idea de mejorar sus habilidades. Su razonamiento era claro. La diferencia de poder entre 17 y los más fuertes como ese tal Topo era demasiado grande. Aunque el androide 17 inicialmente se resistió, argumentando que su entrenamiento y uso mejor eran suficientes, Bulma lo convenció señalando de que el destino de su familia y de los animales que tanto cuidaba dependían de ello. Usando su incomparable genio y algunos esquemas recuperados del antiguo laboratorio del Dr. Gero, Bulma trabajó incansablemente para mejorar el cuerpo cibernético de 17. Con la bendición reticente de 18, introdujo una serie de mejoras mientras Goku reclutaba a Freezer. La habilidad original de número 19 para absorber energía fue implementada en 17, permitiéndole extraer poder de los ataques enemigos e incluso absorberla al agarrar a su oponente. Su fuerza física y durabilidad fueron duplicadas al ver los planos de número 16, permitiéndole rivalizar incluso con los luchadores más fuertes. Y, sobre todo, se planteó usar el mismo método de Cell y combinar su ADN con el de otros guerreros. Pero eso ya era pasarse. Con esto, el experimento estaba acabado. El Android 17 se transformó en Super 17, una versión más elegante y amenazante de sí mismo, con acentos negros en su armadura y una aura afilada, casi siniestra.
Aunque en el exterior permaneció tranquilo, sus amigos notaron cambios sutiles. Su voz era más fría, su humor más afilado, y la determinación de sus ojos era casi despiadada. Cuando el torneo del poder comenzó, Super 17 se convirtió rápidamente en el as bajo la manga del Universo 7. Su combinación de estrategia, resistencia ilimitada y su nueva agresividad le convirtieron en una verdadera amenaza para sus oponentes. Al inicio del torneo, Super 17 demostró su poder, eliminando rápidamente a múltiples luchadores de universos más débiles. Su eficiencia implacable sorprendió incluso a sus compañeros. Mientras otros dudaban, 17 atacaba sin piedad. Derrotó a guerreros como Sosa del Universo 4 con una precisión brutal, dejándolo inconsciente y al borde de la arena. E incluso el guerrero en miniatura Damon fue atrapado en una barrera androide, que desactivó en el exterior del ring. ¿No está yendo un poco demasiado lejos?, preguntó Krillin nervioso al ver a su cuñado lanzar a un oponente fuera del ring, con una sonrisa casi sádica. Está haciendo lo necesario. Si queremos sobrevivir, no podemos darnos el lujo de contenernos, respondió Vegeta fríamente. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que 17 enfrentara su primer verdadero desafío, Toppo, el guerrero de la justicia. La batalla entre Super 17 y Toppo fue un choque de ideologías además de un combate físico. Toppo, un firme creyente en la justicia, despreciaba el enfoque frío y pragmático de 17. La justicia siempre triunfará sobre tu egoísmo, rugió Toppo, desatando una ráfaga de ataques de energía. 17 sonríe con desdén. La justicia no importa si te eliminan. Con su nueva mejora de absorción de energía, 17 neutralizó fácilmente los ataques de Toppo, convirtiéndolos en energía para sí mismo. Luego contraatacó con un devastador golpe que envió a Toppo deslizándose por el suelo. Los dos intercambiaron golpes, sacudiendo la arena con sus choques. Sin embargo, a medida que la pelea se prolongaba, la fría y calculadora actitud de 17 comenzó a cambiar. Sus golpes eran más duros, sus burlas más afiladas. «Hablas demasiado, viejo», se burló 17 con un tono lleno de desprecio. «Déjame mostrarte lo que consigues con esa justicia tuya». 17 estaba disfrutando la pelea, y los demás comenzaron a notarlo. Cuando finalmente derrotó a Toppo atrapándolo en un campo de energía y lanzándolo fuera de los límites, no parecía aliviado, sino triunfante. A medida que avanzaba el torneo, las victorias de Super 17 se volvieron cada vez más despiadadas. Su agresividad alcanzó su punto máximo en una batalla contra el robot combinado del Universo 3, Anilaza. Mientras el resto del Universo 7 trabajaba junto para superar el enorme androide, 17 tomó el asunto con sus propias manos. Ignorando el plan de Gohan de usar el trabajo en equipo, 17 absorbió el poderoso ataque de energía de Anilaza y lo devolvió con 10 veces más fuerza, derribando al robot de un solo golpe. Gohan regañó a 17 por no haberles tenido en cuenta. «No necesitaba ayuda», respondió 17 con orgullo, alejándose sin mirar atrás. Era evidente que sus mejoras habían afectado más que solo su poder. El lado más frío y agresivo de Super 17 comenzó a salir en la superficie con más frecuencia, preocupando a sus aliados. Incluso 18, quien conocía a su hermano mejor que nadie, no pudo ignorar el cambio. Ya no estás peleando como tú mismo. Estás empezando a actuar como solíamos ser. 17 se detuvo, su expresión inescrutable. Tal vez, como solíamos ser, es lo que necesitamos para sobrevivir. Cuando el torneo llegó a su clímax, solo quedaban unos pocos luchadores, Goku, Freezer, 17 y Jiren. Mientras Goku y Freezer distraían a Jiren, Super 17 observaba desde la distancia, calculando el mejor momento para atacar. Su fría indiferencia incluso inquietó a Freezer, quien comentó que el androide era más máquina que humano. Finalmente llegó la oportunidad. Cuando el ultra instinto de Goku comenzó a fallar, Super 17 intervino. Sus mejoras le permitieron mantenerse al nivel de la abrumadora velocidad y poder de Jiren, algo con lo que incluso Goku tenía problemas en su forma anterior. Los dos se enfrentaron a una batalla titánica, sus golpes enviando ondas de choque por todo el ring. Pero a medida que la pelea avanzaba, la agresividad de 17 comenzó a mostrarse. En lugar de luchar defensivamente, presionó a Jiren con un golpe imprudente, sus ataques impulsados por una mezcla de desesperación y algo más oscuro. En un punto, incluso atrapó a Jiren para comenzar a absorber su energía, drenando una porción significativa del poder del guerrero del Universo 11. «Eres más fuerte de lo que esperaba», admitió Jiren, su actitud estoica quebrándose ligeramente. «Pero la fuerza sin propósito no tiene sentido. Este es el fin». Girando sobre sí mismo, Jiren lanzó a Super 17 por los aires, quien no pudo reposicionarse a tiempo y recibió un puñetazo que le manda volando contra los restos del pilar central. Al final, fue un esfuerzo coordinado entre 17, Goku y Freezer lo que finalmente eliminó a Jiren.
Con el enemigo derrotado y Goku y Freezer fuera del ring, 17 quedó como el último guerrero en pie. Cuando el gran sacerdote felicitó a 17 por su victoria y presentó las superesferas del dragón, todos esperaban que deseara la resurrección de los universos borrados. Incluso Goku, exhausto pero sonriente, le levantó el pulgar. 17 vaciló. El poder que fluía por su cuerpo, las mejoras, las batallas, las victorias, habían despertado un lado más oscuro de su personalidad, uno que cuestionaba el valor de los otros universos. ¿Por qué deberíamos traerlos de vuelta?, murmuró 17 para sí mismo. Goku se levanta alarmado. Piensa en ello, continuó 17. Eran débiles, perdieron. ¿Por qué desperdiciar un deseo en ellos? Esto es la supervivencia del más fuerte, ¿no? Incluso los normalmente indiferentes Zenos fruncieron el ceño. ¡Ese no es un deseo divertido! Ignorándolos, 17 hizo su deseo. Deseo que el universo 7 sea el último universo en pie, sin amenazas para su existencia. El Super Dragón, reconociendo el deseo, lo cumplió al instante. Los universos borrados no regresaron. En su lugar, una extraña onda se extendió por la realidad, mientras los otros universos comenzaban a desvanecerse. Sus guerreros y dioses desaparecieron al momento. ¿Qué has hecho?, gritó Goku con una voz llena de ira. 17 se giró para enfrentarlo, su expresión indescifrable. Hice lo que tenía que hacer. No más torneos, no más Zeno-samas borrando universos por capricho. El universo 7 es el único que existe y sobrevivirá como el único para siempre. Con el universo 7 como el único superviviente, regresó la paz, pero era una paz incómoda. Super 17, ahora más máquina que humano, se convirtió en una figura divisiva. Algunos, como Vegeta, respetaban a regañadientes su decisión, pues tenía verdadero interés por los Saiyan del universo 6. Mientras que otros, como 18, luchaban por reconciliar al hermano y aliado que una vez conocieron, con el ser frío y calculador que había quedado. Incluso Goku, quien siempre creyó en segundas oportunidades, encontró difícil perdonar el deseo de 17. Tenías el poder para traerlos de vuelta, pero en su lugar elegiste esto. 17 no respondió. Simplemente se alejó, su figura desapareciendo en el horizonte. Aunque el universo 7 estaba a salvo, su victoria pesaba sobre todos. La pregunta persistía en las mentes de todo el que estuvo involucrado. ¿Valía la pena la supervivencia de ese universo a cambio de la destrucción del resto? Al final, Super 17 quedó solo, un guardián silencioso de su isla, más fuerte que nunca, pero cambiado para siempre. ¡Wow! Ni yo me esperaba que esto quedase tan bien. He intentado un tipo de narración un poco distinta con este último. No sé cómo habrá quedado, pero bueno. Fuera de bromas, posiblemente este sea de mis what if favoritos hasta el momento. No suelo hacer what ifs con finales oscuros, pero esto, nah. Hacer esto me ha parecido cine. Y por si acaso aclaro, el deseo no ha matado a los Zenos, simplemente que Super 17 piensa que al no haber más universos, el suyo está sí o sí a salvo de su destrucción. ¿Quién sabe qué me dirá el futuro? Esto ha sido todo por hoy, recordad darle like, suscribiros y comentar qué os ha parecido, si cambiaréis algo cualquier cosita, y con esto me despido. Nos vemos en la próxima. Chao.